Buenas noches, un saludo muy especial para ustedes en este nuevo Facebook Live. Como se han dado cuenta, hemos tenido unas semanas muy intensas, hemos estado recorriendo el país, hemos estado en los medios de comunicación, hemos estado cumpliendo nuestro deber en el Congreso y han sido días donde han ocurrido muchas cosas. Yo creo que uno de los temas que yo quisiera tratar con ustedes esta noche es todo este debate relacionado con la JEP. Hemos visto que ese proyecto que ha presentado el gobierno básicamente le está dando a los señores de las FARC muchísimas más concesiones y concesiones profundamente graves. Estamos viendo, primero, que pueden aspirar a cargos de elección popular sin siquiera haberse presentado a la JEP. Y lo que es aún peor, inclusive presentándose, inclusive recibiendo sanciones transicionales, pueden seguir en el ejercicio de esos cargos, porque entre otras perlitas, la JEP permite que las penas se cumplan por horario, como si fuera un horario laboral. Y eso de alguna manera es una burla a las víctimas, porque las víctimas tienen todo el derecho. Que los máximos responsables de esos delitos de lesa humanidad tengan penas proporcionales, penas efectivas, y que no puedan gozar de derechos políticos hasta que no hayan resarcido eficazmente a quienes les hicieron tanto daño. Inclusive es interesante porque la Corte Constitucional hace unos años, en una de sus providencias, en el 2014, en la sentencia C577, le dijo a los colombianos que uno de los mecanismos axiales que tenía la Constitución es que quienes han cometido esos delitos pues no puedan tener ningún tipo de participación política hasta que no hayan pasado efectivamente por la justicia. Hoy los colombianos queremos que haya verdadera reparación material y económica, pero también que haya unas penas efectivas y proporcionales. Nadie está en desacuerdo con que haya desmovilización, desarme y reinserción de la base guerrillera, pero sí es necesario que los máximos responsables paguen por sus delitos. Esos son debates que estamos teniendo y a mí me preocupa, por ejemplo, que cuando miramos lo que está ocurriendo con la JEP y el debate del proyecto del gobierno, pues prácticamente están dándole a los acuerdos la condición de ser una norma casi que supraconstitucional. Y lo hacen porque lo convierten a los acuerdos en el gran intérprete de la aplicación de una ley estatutaria. Todos estos son temas supremamente complejos. Todos los colombianos queremos la paz, pero queremos una paz donde haya verdadera justicia. Así que quería hacer estos comentarios para empezar. Quiero que, por supuesto, pregunten sobre otros temas y también ustedes deberían hacerlo, pero yo quería empezar haciendo referencia a ese tema que nos ha ocupado los últimos días de debates en el Congreso. Aquí veo que Alfredo Niño nos hace una pregunta, nos dice: los altos costos de la CPM y los peajes tienen quebrado al gremio transportador. ¿Cómo ayudaría usted a los camioneros? Alfredo, yo hace aproximadamente un año hice un debate sobre la situación del transporte en Colombia. ¿Qué veía con preocupación? Primero, que nosotros necesitamos que todo el sistema de costos del sector transportador sea transparente. Y necesitamos también que al transportador se le pague con efectividad. Que estábamos viendo como uno de los grandes problemas que teníamos. Que muchas empresas terminan utilizando los camiones como bodegas. Se demoran varias horas o días a veces cargando y eso va en detrimento del conductor y obviamente del propietario de la tractomula. Y después, cuando están saliendo de puerto para no pagar bodegaje, muchos también cargan los camiones y los dejan parqueados en los puertos. Eso hace muchísimo daño. Necesitamos, por supuesto, que toda la reglamentación de los precios de los combustibles en Colombia permita tener una revisión ordenada, porque la gran mayoría del costo que tiene hoy la gasolina es impuestos. Yo creo que ahí podemos hacer ajustes y hacer unas revisiones. Y claro que a mí también me preocupa lo que está ocurriendo en materia de peajes. Colombia tiene unas complejidades logísticas enormes. Nosotros tenemos uno de los costos de tonelada métrica desde los puertos a los lugares de producción en el país más caros del continente. Nosotros somos casi 3 veces el valor de lo que se paga en el flete terrestre desde el puerto de Veracruz hasta el Distrito Federal de México. Eso nos muestra que ahí perdemos competitividad. ¿Y ahí qué necesitamos hacer? Pues mirar que el esquema total de transporte en Colombia permita, primero, que los costos sean realmente cubiertos por la cadena logística y obviamente que permita tener los márgenes para los transportadores. Creo que hay una discusión muy interesante también sobre lo que ha ocurrido con la chatarrización y los seguros de chatarrización y las licencias. Ahí, por supuesto, ¿qué estamos viendo?
que si no hacemos unos correctivos, vamos a seguir teniendo faltas graves a la transparencia. Nosotros necesitamos que también ese sistema de chatarrización sea totalmente transparente y que quite todas esas brumas que hay de procesos dudosos. Creo que en materia de peajes nosotros también tenemos que reflexionar primero la cantidad y en las rutas, pero también tenemos que entender que muchas de las rutas que en Colombia necesitan los corredores de competitividad, mientras no tengan todavía un número mayor de vehículos por día, van a tener problemas de costo. Todo esto nos tiene que llevar a que quienes van a examinar la política pública de transporte con el presidente en el gobierno nuestro, tienen que estar preocupados para que no tengamos unas quiebras, porque los costos logísticos están llegando muy al filo o inclusive por encima de lo que se está recibiendo como remuneración. En Colombia se dice que hay una sobreoferta de camiones. Es verdad, quizás también por los problemas que se presentaron en los esquemas de chatarrización, donde no salieron todos los vehículos, y porque además muchos de los vehículos que aumentaron el parque automotor carretero se hicieron en épocas de una bonanza mineroenergética que hoy no tenemos. Yo quiero trabajar en este frente. Yo hice un debate y hice muchísimas propuestas. ¿Para qué? Para que los costos de los transportadores sean transparentes y no tengan abusos en ninguno de los eslabones de la cadena logística. Yo quería agradecerte por esa pregunta. Aquí nos pregunta César, el problema de la corrupción es cultural. ¿Qué podemos hacer desde el preescolar para cambiar eso? César, es una gran pregunta esa que haces. Yo siempre he planteado a lo largo de esta campaña que la corrupción es un mal endémico y nosotros tenemos que recuperar desde edad muy temprana la formación en valores, con cívica y con urbanidad. Y necesitamos sembrar esa semilla autónoma del individuo, donde su ética, donde sus convicciones rechacen todo aquello que esté por fuera de la ley. Esa es la base también de construir el principio de legalidad, pero en la práctica individual. Y también quisiera decirte que en la propuesta nuestra de lucha contra la corrupción, nosotros hemos planteado lo siguiente. Primero, necesitamos que la contratación directa no sea abusada. Necesitamos limitarla solamente a casos extraordinarios y que se busquen procesos concursales siempre objetivos, inclusive empleando tecnologías. Segundo, nosotros tenemos que desmontar los carteles de únicos proponentes en el país, que son firmas que entran en colusión para ganarse contratos y después se los van rotando. Tercero, empresas que corrompan funcionarios, ni la empresa ni sus dueños pueden jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Cuarto, los convenios interadministrativos muchas veces se prestan para que congresistas terminen llevando recursos a algunos lugares del país y después le exijan a los gobernantes de esos lugares que tienen que nombrarles el contratista amigo. No vamos a permitir que los congresistas estén siendo los gestores de convenios interadministrativos. Y otra cosita que me parece importante, quinto punto, nosotros tenemos que darle un mensaje claro a la sociedad. No más abusos en los planes de ordenamiento territorial que se prestan para que los que financian concejales y alcaldes después lleguen a hacer ochas y panochas exigiendo los cambios del suelo para su beneficio. Y creo que nosotros debemos plantear que todas las agendas de los funcionarios públicos sean de libre escrutinio por la ciudadanía, sobre todo las agendas que tienen que ver en materia de reuniones con otros funcionarios. Y creemos que si hacemos esas cosas, pero adicionalmente sembramos esa semilla de una conducta ejemplar de los colombianos, volviendo a la cívica, a los valores, a la ética, creo que nosotros empezaremos a crear una cultura de legalidad y que cada vez más derrote estructuralmente la corrupción. Acá nos escribe William, nos dice en qué va la recolección de firmas. Esta es una labor muy importante que han venido adelantando varios de los senadores del partido. Empezó como una propuesta de la senadora Paloma Valencia, de la senadora Paola Holguín y por supuesto también de Alfredo Ramos. Ellos lideraron, también con el representante Álvaro Hernán Prada. Ellos lideraron este proceso dentro del partido y hemos arrancado este proceso de recolección. ¿Para qué sirve esa recolección de firmas? Para que podamos eventualmente convocar un referendo que nos permita revocar muchas de estas decisiones equivocadas que se han tomado, que están debilitando las instituciones en el desarrollo y la implementación de los acuerdos con las FARC, porque han terminado premiando la impunidad y premiando esas estructuras criminales. Las firmas se están recogiendo. Hay personas entusiastas en todo el país, pero les pido el favor, necesitamos de todos ustedes. Necesitamos todos salir a las calles, recoger las firmas, motivar a nuestros amigos, a los amigos del trabajo, a los amigos del deporte, a los familiares,
quienes están en las iglesias también decirle a sus compañeros de las iglesias. Necesitamos motivar a todos para que hagamos esa recolección. Así que yo les agradezco que nos apoyen en esa tarea. Muchos de ustedes están haciendo un trabajo magnífico. Queremos multiplicar esto cada vez más. Acá nos escribe Daniel. ¿Qué programa especial adoptaría en regiones como los Montes de María, donde gracias a la seguridad democrática ya no hay guerrilla ni paramilitares, pero no hay presencia del Estado para solucionar la problemática social? Daniel, los Montes de María necesitan una acción efectiva del Estado en la provisión de bienes públicos. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, tenemos que garantizar una mejor cobertura del alcantarillado, del acueducto. Y algo muy importante, esa región tiene un enorme potencial agrícola. Y yo me sueño que en esa región fortalezcamos esa unión de la agroindustria con el pequeño productor. Que además le podamos dar a los productores una orientación para que sus cultivos se integren a la agenda de seguridad alimentaria del país y que tengan además compradores para esos productos. Yo veo también la urgente necesidad de que le llevemos al agricultor en los Montes de María el crédito, y el crédito que también tenga el microseguro para protegerlo de cualquier riesgo que pueda tener con su cosecha o cualquier fluctuación abrupta que pueda tener en precios. Queremos que el crédito le llegue a través de corresponsales no bancarios y que utilicemos la telefonía para mejorar sobre todo la provisión de pequeños créditos, que la banca móvil pueda llegar a esas regiones. Queremos trabajar en distritos de riego. Queremos trabajar también en esa región en algo que es supremamente importante, y es abrir oportunidades también para el turismo vivencial y el ecoturismo en esos paisajes tan importantes y tan bonitos de nuestra costa caribe. Así que en los montes queremos eso: desarrollo productivo, mejor provisión de bienes públicos, acompañamiento de las comunidades, y que se sienta muy bien que lo que queremos es que todo el eje productivo se encadene con la seguridad alimentaria del país. Esa es una convicción y una visión que tenemos para esa región. Javier, muchas gracias Javier, aquí nos manda una pregunta. ¿Cómo puede la economía naranja ayudar a resolver el problema de las pandillas, microtráfico y delincuencia de los jóvenes de Cartagena y de Colombia? La economía naranja es industria creativa, y la industria creativa es talento, es historia y es propiedad intelectual. Este fin de semana que pasó estuvimos en Puente Aranda en el Hip Hop Bogotá International Festival, que integra compañías de danza de distintas regiones del país, muchachos que vienen en situación de vulnerabilidad, de situación de riesgo, que han encontrado en la cultura un mecanismo, primero, para alejarse de esos vicios, pero adicionalmente para formar disciplina, valores, y también entender que su talento puede ser una fuente de empleo y una fuente de ingresos importante. ¿Yo qué espero? Que en el gobierno nuestro podamos sacar adelante 1.400 centros Sacúdete: salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. ¿De dónde viene esa idea? De mi propia experiencia. Hace unos años en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, en el barrio Casaballe, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el sector privado, llevamos un centro donde pudimos mejorar la provisión de salud preventiva, donde tenían los jóvenes canchas para practicar el deporte, donde tenían además lugares para la expresión cultural. Si hacemos estos 1.400 centros que estamos promoviendo, lo que queremos es que el talento naranja tenga lugares donde reunirse y abrirle oportunidades a ese talento. Yo espero que la economía naranja, en todas sus manifestaciones, en la música, en la danza, en el cine, en la fotografía, en el diseño, en la gastronomía, sea un factor para que tengamos nuevas fuentes de empleo, para que los jóvenes puedan tener mecanismos donde integrar la innovación y la creatividad hacia esos sectores creativos, y donde Colombia se fortalezca en la prestación de servicios en estas materias y que seamos el gran epicentro de las industrias creativas de todo el continente. Muchísimas gracias. Leandro, ¿qué hacer con la desfinanciación de las universidades públicas del país para asegurar la oferta académica de miles de universitarios? Gran pregunta, Leandro. Desde el Congreso me ha tocado inclusive aprender mucho de cómo estamos viendo la debilidad institucional del sistema de universidades públicas. Para mí la universidad pública es muy importante. Mi abuelo materno estudió en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Colombia. Mi padre se formó en la Universidad de Antioquia, una universidad pública. Y quisieron a sus universidades y nos inculcaron a mis hermanos y a mí
el valor que tienen para nuestra sociedad. Por eso, desde el Senado, fui el ponente de la estampilla que fortaleció financieramente la Universidad Industrial de Santander. Y además respaldé proyectos como el de la estampilla para la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. Hoy nosotros tenemos que buscar que las fuentes de ingresos para las universidades sean predecibles y sean sostenibles en el tiempo. Hay una parte que debe venir del presupuesto, hay otra parte que debe venir también del sistema de regalías. Y por supuesto yo he estado contemplando la idea de que tengamos una estampilla única para todo el sistema de universidades públicas en el país. Y hay una discusión bien interesante. Necesitamos también que esas universidades públicas puedan ser uno de los protagonistas de Ser Pilo Paga. Que no nos quedemos solamente en las universidades que están acreditadas en este momento como de alta calidad, sino que también las que están en transición y muchas universidades públicas también puedan participar de ese programa. Porque lo que no podemos es excluir a unos versus otros. Y mucho más cuando hemos tenido unas universidades públicas que han tenido mucho éxito. Claro que hay algunas en las cuales tenemos que mejorar desempeño, evaluación y demás, pero hagámoslo bien. Busquemos que las universidades públicas en Colombia se fortalezcan con profesorado, con tecnología, con programas y con presupuesto. Ese compromiso lo tengo yo en el plan de gobierno nuestro y en nuestro libro Indignación. Muchas gracias por esa pregunta. Raúl, ¿qué planes tienes en el futuro para la Puerta de Oro de Colombia como lo es Barranquilla? Bueno, primero todo el cariño para Barranquilla, ya tenemos grandes amigos, hemos estado yendo con frecuencia. Barranquilla es una ciudad maravillosa. Yo diría que Barranquilla hoy tiene varios ejes importantes para su futuro económico. En primer lugar, Barranquilla va a ser el eje económico del desarrollo de todo lo que es la industria de costa afuera en materia energética. Eso va a ser muy bien capitalizado y si se hace bien va a generar cada vez más empleos en el sector de servicios. Segundo, Barranquilla es un polo en materia de comercio y en materia portuaria. Tercero, Barranquilla es un lugar importantísimo en el desarrollo de las industrias creativas del país. En diseño tenemos grandes artistas, tenemos en arquitectura una gran oferta, en publicidad, y ni qué decir de lo que es el carnaval, que vinculado cada vez más a lo que es el turismo va a ser una fuente creciente, y mucho más ahora cuando personas como Carla Celia están promoviendo que el carnaval sea 365, que puedan tener turistas que van a la ciudad en época de no carnaval y que puedan conocer las expresiones de la danza, que puedan conocer algunas de las cunas de bailarines, los talladores de máscaras, los desarrolladores de disfraces, y que eso se convierta parte de la alegría de la ciudad. Y por supuesto yo veo Barranquilla como uno de los ejes más importantes en materia de servicios, y hay mucha innovación empresarial. Yo creo que Barranquilla debe tener un gran apoyo de parte del gobierno nuestro y convertir cada vez más a esa ciudad en ese eje de transformación económica que vemos en la costa norte. Pero no quisiera dejar de contestar una cosa también. Me preocupan municipios cercanos como Soledad. Yo creo que hay una gran disparidad. En Soledad necesitamos mejorar la educación, la salud, enfrentar el microtráfico. Yo se los digo, yo he tenido unas grandes discusiones en esta materia, pero si queremos quitar el microtráfico a esos municipios tan importantes del país, tenemos que ser muy duros en materia de cómo vamos a penalizar la dosis personal para que los jíbaros no estén en la calle llevando el veneno. Y penalizar no significa criminalizar, significa que haya sanciones administrativas, pero que hagamos todo lo posible, primero, para que no haya ese consumo para los menores y que los jíbaros terminen en las cárceles. Quiero decir eso porque es un problema que estamos viendo, tanto en Barranquilla como en Soledad. Juan José nos pregunta, ¿cómo salir de la dependencia del petróleo y las materias primas básicas? Juan José, esa pregunta tuya es tan importante que yo te diría que hay que buscar es un balance. Colombia hoy tiene petróleo, pero no es un país petrolero. Nuestras reservas son para menos de 6 años. El 70% de los campos en Colombia producen menos de 1.000 barriles día. Los costos de transporte son elevados. Pero necesitamos entender que el petróleo también es una fuente importante de ingresos fiscales. Entonces tenemos que entender que el petróleo debe estar allí, como también debe estar la minería bien hecha, donde nosotros tengamos excelencia ambiental y excelencia social. Es una fuente importante de empleo, es una fuente importante de regalías y tenemos un amplio potencial. Tercero, nosotros necesitamos también ir diversificando nuestra economía. Claro que tenemos productos agrícolas que también hacen parte de ese gran abanico exportador,
pero lo que tenemos que buscar es que todas las condiciones que tenemos climatológicas y de tierras en el país nos permita que la agroindustria tenga un crecimiento importante asociado con los pequeñños productores. Y claro, necesitamos fortalecer también la industrialización del país. Necesitamos que haya más industrias creativas. Necesitamos que estar en ciencia y tecnología, que Colombia tenga mecanismos para que acá hagamos inversión en robótica, Internet de las cosas, para que nosotros también hagamos acá inversiones en materia de inteligencia artificial, ir diversificando. Y que nosotros tengamos además un mecanismo importante para que todo el talento de Colombia en esos sectores de servicios pueda participar en licitaciones públicas de otros países. Y debo decirlo, la industria colombiana debe insertarse en cadenas de valor con otros países donde tenemos mercados para generar oportunidades. Así pienso yo que tenemos que ir integrando lo que tenemos en materias primas y cómo vamos a ir aumentando esa base en servicios, en ciencia, tecnología y en emprendimiento. Para hacerlo necesitamos bajar impuestos, porque los impuestos corporativos son altos, pero para bajar impuestos necesitamos eliminar todos los gastos innecesarios, hacer un programa de reforma a la administración pública que nos dé ahorros permanentes y que también podamos mejorar la fiscalización. Si hacemos esas tres cosas, podremos bajar impuestos para estimular a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa para que generen empleos formales. Y esos empleos formales serán la base de la equidad. Ahora nos escribe aquí Irma. Irma nos dice, a nivel de créditos del ICETEX, ¿qué propone para aliviar los costos en tasas de interés? Irma, gran pregunta. ¿Qué veo yo? Uno debería pensar que el sistema de financiación tenga primero mejores plazos y que tengamos tasas más competitivas. Pero además estamos proponiendo algo interesante, que son los créditos premium. Si tú tienes un crédito en el ICETEX y tu promedio académico estuvo por encima de 4, empiezas a tener una deducción sobre el valor del crédito. Y si está por encima de 4 o 5 y estamos llegando hacia el filo de lo que es el magna cum laude o el summa cum laude para los estudiantes universitarios, ir prácticamente llevando a una condonación sustancial de la deuda. ¿Para qué? Para premiar al buen estudiante, al estudiante de excelencia. Y creo que tenemos que aumentar también la cobertura del ICETEX. ¿Qué pienso yo? Muchos jóvenes empiezan a pagar muy pronto, una vez terminan sus estudios. Deberíamos considerar que el plazo se extendiera por lo menos por 12 meses más, de manera que haya la oportunidad de tener el primer empleo para empezar a pagar. Pero yo veo un ICETEX fortalecido, porque el financiamiento de la educación es supremamente importante y también debería contemplar el crédito para los gastos de mantenimiento cuando se tienen beneficios en programas de becas. Eso también quisiera plantearlo acá. George, ¿qué hacer para que la manufactura colombiana crezca? Porque el contrabando está afectando a nuestros microempresarios. Totalmente cierto, George. En muy pocos días voy a hacer un debate en la Comisión Tercera sobre el contrabando en Colombia. El contrabando es un peligro. Pero ojo, aquí no podemos seguir con esos discursos como el que tuvo el gobierno Santos, donde endureció las sanciones, sobre todo para los pequeños comerciantes, bajándoles de 100 a 50 salarios mínimos, lo que podrían ir a perseguirle de bienes en sus tiendas si es que no tienen una certificación de dónde vinieron importados esos productos. A mí me parece que ahí no está el problema. Yo inclusive creo que se debería mantener en 100 salarios mínimos y no en 50. Lo que tenemos es que enfrentar el contrabando técnico, el que llega por los puertos, el que corrompe las instituciones, el que viaja por las carreteras y termina siendo un vehículo para lavar dinero. Ese contrabando lo vamos a enfrentar con toda la contundencia. Vamos a fortalecer la inspección. Vamos a enfrentar problemas tan críticos como el contrabando de combustibles y lubricantes, el contrabando de ganado, el contrabando de productos agrícolas. Si tenemos las instituciones bien estructuradas, con buena información, con georreferenciación, estoy seguro que nosotros podemos darle golpes letales a ese fenómeno brutal que es el contrabando. Pero eso también implica que entendamos que en Colombia necesitamos formalizar cada vez más empresas. ¿Por qué? Porque si las formalizamos, le daremos la posibilidad de generar empleos dignos. Pero para hacer eso, necesitamos, por supuesto, bajar o eliminar por completo los gastos innecesarios, bajar los costos permanentes del Estado, ser cada vez más eficientes, mejorar la fiscalización y al bajar los impuestos tener tasas más competitivas que estimulen la formalización de las empresas y ahí generar empleo. Una propuesta que no quiero dejar de mencionar, queremos diferenciar las tasas de renta para la micro, pequeña, mediana y gran empresa, generando formalización y empleos de calidad. Muchísimas gracias, George.
Juan Manuel, ¿qué planes tiene para mejorar la salud? Juan Manuel, de eso hablamos hace unos días y yo dije, ¿qué le pasa hoy a Colombia? Colombia tiene un crecimiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, un crecimiento de la diabetes y un crecimiento del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la población se está envejeciendo, porque hay 5 millones de mayores de 65 y tendremos 15 millones de mayores de 65 en 2 décadas, pues ahí vamos a tener una gran dificultad y es que se van a enfermar y va a envejecer la población. Nuestra primera tarea es prevención y promoción. Segundo, vamos a ponerle coto a los abusos de las EPS. Muchas EPS reciben el billetico por el número de afiliados. En el gobierno nuestro vamos a dejar no solamente el número de afiliados, sino la calidad del servicio acreditado por los usuarios para que salgan las malas, se queden las buenas operando. Vamos a despolitizar la gerencia de los hospitales públicos. Vamos a tener historias clínicas en línea. Estamos promoviendo, además, y esto es supremamente importante, que tengamos una sana política de trasplantes en el país. Que los pacientes más vulnerables, que son mayores de edad y que tienen enfermedades crónicas, vamos a tratar de llevarles los medicamentos lo más próximo que se pueda a su residencia o a su residencia, utilizando además plataformas tecnológicas colaborativas. Y estamos también reconociendo que para muchos acompañantes de pacientes en situación crónica hay que ver cómo les podemos mejorar las condiciones sociales, porque tanto el paciente como el acompañante termina viviendo penurias y obviamente casi que condenado al paseo de la muerte. No más paseos de la muerte. Y quiero que también resolvamos problemas de infraestructura en la salud. Hoy Colombia tiene 1.5 médicos por cada 1000 personas, 1.7 camas por cada 1000 personas y 0.6 enfermeras por cada 1000 personas. Hay que mejorar esa capacidad de infraestructura del sistema de salud. Abner nos pregunta ahora, ¿cómo se va a incentivar la creación de empresas en Colombia? Primero, Abner, el sistema tributario en Colombia es terriblemente difícil para las empresas. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reciente que dice que cerca del 43 o el 46% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil ni una contabilidad estandarizada. ¿Eso qué significa? Que hay muchísima informalidad. ¿Por qué hay informalidad? Porque para muchas empresas, si se formalizan, les cae toda esa presión tributaria y se quiebran. Hoy, ¿qué veo yo? Nosotros tenemos cerca de 15 impuestos a nivel nacional, cerca de 22 impuestos a nivel departamental y cerca de 40 impuestos a nivel local. Hay que simplificar. Necesitamos quedarnos con impuestos que efectivamente recauden mejor. ¿Qué necesitamos? Crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento para que en lugar de ir a tantas ventanillas para desarrollar negocios, tengamos una digital efectiva que propicie el ambiente de negocios. Tercero, desregular y además ponerle coto a ese crecimiento vertiginoso que hay siempre de resoluciones. 68.000 resoluciones en los últimos años en Colombia, más de 17.000 decretos, más de 2.000 circulares. Eso no puede ser para el empresario algo fácil, porque el empresario sigue siendo visto por el Estado como una vaca lechera que ordeña en función de sus necesidades de ingreso. Yo honestamente creo que ahí tenemos que bajar todo ese tipo de regulación a regulaciones que sean lo más transparentes posibles y que no generen incertidumbre. Si hacemos eso, estimularemos la generación de empleo y la generación de empresas. ¿Qué esperamos también para esas empresas? Que puedan acceder a créditos de mayor plazo para hacer reconversión industrial y que el sistema tributario también vaya asociado con la productividad, la competitividad y la generación de empleo. Nos queda una última pregunta. Aquí nos escribe Mónica. ¿Cómo lograr una verdadera conexión entre los Colciencias, Impulsa y los empresarios? Gran pregunta, Mónica. ¿Qué vemos hoy? Primero, la inversión que tenemos en materia de ciencia y tecnología como porcentaje del PIB en Colombia es irrisorio, es el 0.2%. Mi meta es tratar de llevarlo por lo menos al 1% en los próximos 4 años y dejar el país encaminado para llegar al 3% en la próxima década o inclusive un poco más por encima del estándar regional. ¿Qué buscamos ahí? Que el financiamiento vaya asociado con actividades productivas para que llegue la empresa y la universidad también la aproveche para fortalecer la capacidad práctica de sus estudiantes. Estados Unidos el año pasado tuvo cerca de 400 millones de dólares de fondos privados para robótica. Nosotros tenemos casi 1.000 millones de dólares parqueados en los fondos. Y eso, si la empleamos, no para financiar estudios o elementos vagos, sino para cosas que estén realmente aplicadas y se traduzcan en productividad, en una inversión de valor agregado, en dejar valor de propiedad intelectual en el país, podremos hacerlo mejor. Y Sueño que Impulsa, que es una gran iniciativa, también puede aumentar su tamaño y lo puede hacer asociado también con otras instituciones del sector privado para irrigar recursos de fomento al emprendimiento en nuestro país. Estas son
algunas de las respuestas, algunas de las ideas que quería compartir con ustedes esta noche. Hemos hecho además un buen ejercicio. A mí me gusta que sigamos teniendo este tipo de diálogos rápidos, con respuestas puntuales. Ustedes son la base y la alegría de esta campaña. Estamos a pocas semanas de definir el candidato del Centro Democrático. Quiero realmente contar con todo su apoyo. Hemos hecho un trabajo decidido, propositivo. Hemos recorrido el país y quiero que me sigan acompañando con tanto afecto y orientándonos en cuáles deben ser las propuestas que queremos para Colombia. Nuestro programa de gobierno no es de inspiración mía, es un trabajo colectivo, es nuestro proyecto, que empezó con los talleres Construyendo País y que ustedes todos los días me motivan a convertirlo en la guía para gobernar a Colombia. Muchísimas gracias.